Hola estudiantes de grado tercero, el tema que vamos a trabajar en español se llama el uso de las mayúsculas y el uso del punto. Vamos a ver la explicación del tema y las actividades que debemos realizar. Al momento de escribir y de crear nuestras producciones textuales es muy importante conocer en qué situaciones podemos usar las letras mayúsculas, ya que esto facilita que comprendan nuestros textos y que los lectores entiendan lo que queremos expresar. Las letras mayúsculas dentro de un renglón se escriben más grandes que las letras minúsculas, sea un renglón de un cuaderno ferrocarril o cuadriculado o rayado. Esto es muy importante, no deben ir en medio de las palabras. Vamos a ver un ejemplo de un uso incorrecto de las mayúsculas. Sombrero, vemos que la M es mayúscula y esta E también es mayúscula. Eso está mal hecho, está mal escrito y no lo debemos realizar. Las letras mayúsculas van al inicio de un escrito. Cuando vamos a producir un texto, puede ser carta, una nota, un cuento, debemos iniciar siempre con mayúscula. En este caso la primera palabra es la y está con mayúscula inicial. Las letras mayúsculas van al inicio de un título. Siempre que vayamos a escribir un título en nuestro cuaderno o en el tablero, o si lo estamos haciendo en el computador, debemos iniciar en mayúscula. Hay personas que hacen los títulos con todas las letras en mayúscula, no es necesario, pero en este caso el gato con botas está todo en minúscula excepto la primera letra, porque la regla dice que al inicio de un título iniciamos en mayúscula. Las letras mayúsculas van al inicio de los apellidos. Zapata, Restrepo, Molina, García, todos los apellidos siempre deben iniciar en mayúscula. Las letras mayúsculas van al inicio de nombres de personas, sean femeninos, masculinos, Alejandro, Lucas, Daniel, Emma, Lucía, Pablo. Todos los nombres de personas que ustedes conozcan deben iniciar en mayúscula. Las letras mayúsculas van al inicio de los apodos. Quizás nos han enseñado que los apodos son falta de respeto, pero algunos deportistas, cantantes, tienen apodos o seudónimos o sobrenombres que los representan. Por ejemplo, tenemos este jugador de fútbol, dice que se llama Lionel Messi, bueno, y su apodo La Pulga. Es conocido en el mundo del fútbol como La Pulga, pero la inicia en mayúscula. Así con diferentes cantantes, por ejemplo, Juan Gabriel le decían el Divo de Juárez. Al escribir el Divo debemos iniciar con mayúscula, o en Colombia había una cantante que se llamaba Elenita Vargas, La Ronca de Oro. Cuando vamos a escribir La Ronca debemos iniciar en mayúscula. También va al inicio de nombres de ríos. Magdalena, Guaviare, Cauca, Caquetá, Putumayo, Madea, Cacayal, Río Acastía, Río Guayuriba. El nombre del río debe iniciar en mayúscula. También nombres de los departamentos. Aquí podemos ver algunos departamentos de Colombia: Nariño, Caquetá, Risaralda, Huila, Meta. Todos van con mayúscula inicial. También los nombres de países. Aquí tenemos algunos ejemplos: Inglaterra, Paraguay, Italia, Alemania, siempre deben iniciar en mayúscula. También los nombres de las ciudades deben iniciar en mayúscula. Acá tenemos algunos ejemplos de ciudades de Colombia, pero también pueden ser de ciudades del mundo. Buenos Aires, Madrid, Barcelona, siempre deben iniciar en mayúscula. Hay otro uso de las mayúsculas, que son los números romanos. Eso lo vamos a ver en matemáticas.
siempre se escriben en mayúscula. Podemos encontrar números romanos en relojes, enciclopedias, nombres de reyes, certámenes formales o los nombres de algunos papas. Entonces aquí podemos ver que nos muestra el tomo de una enciclopedia, un libro, dice tomo 2, va en números romanos, son unas I, pero están en mayúscula. Acá dice Luis 14, esta X, Y y la V juntas representan el número 14 en romano. Algunos de ustedes vienen en la vereda Pío 12. Al escribir Pío 12, ustedes no escriben 12 así, ni escriben 12 cuando están hablando de esa vereda, porque era el nombre de un papa. Cuando vamos a hablar de la vereda Pío 12 lo hacemos de esta manera, utilizando los números romanos y siempre en mayúscula. Si está bien, así quedaría incorrecto. Con las I minúsculas estaría mal, porque los números romanos siempre van en mayúscula. Para continuar escribiendo ideas dentro de un texto, no solamente necesitamos el correcto uso de las mayúsculas, también debemos saber cuándo utilizar puntos seguidos, puntos aparte. Y después de los puntos seguidos y de los puntos aparte, los textos inician en mayúscula. Vamos a ver estos ejemplos. Aquí podemos ver, después de Colima, hay un punto seguido e inicia la siguiente palabra con mayúscula. Aquí tenemos maletas, un punto aparte. La siguiente palabra después del punto aparte inicia en mayúscula. Por eso es tan importante saber el correcto uso de los puntos, porque nos separan algunas oraciones y también nos indica que debemos realizar pausas al momento de leer. Aquí podemos ver cómo este punto separó esta idea de que nació en determinado lugar. Aquí también nos separó esta idea completa, este párrafo. Vamos a hablar de 3 clases de punto: punto seguido, punto aparte y punto final. El punto seguido nos indica que debemos escribir en el mismo renglón. El punto aparte nos dice que debemos dejar un renglón y escribimos abajo. Y el punto final nos indica que el texto ha culminado, ha terminado. El punto seguido separa oraciones del mismo párrafo. Podemos ver que acá hay un párrafo, aquí hay otro párrafo. Tenemos este punto seguido y continúa escribiendo en el mismo renglón. El punto aparte separa 2 párrafos distintos. Acá hay un párrafo, acá hay otro. Y observemos este punto. Este es el punto aparte, por eso se escribe abajo y está separando estos 2 párrafos. El punto final se escribe para acabar una oración o un texto. En este caso tenemos un texto de 2 párrafos y este punto es el final. Si escribiéramos oraciones en un dictado, cada vez que cambiáramos de oración, el punto que finaliza esa oración sería un punto final. Esta información la encuentran en un esquema complementario que está en el módulo. Nos resume cuando uso las mayúsculas en la primera palabra de un título. Entonces, el poema, podemos ver que el inicia en mayúscula. Al comienzo de un escrito: había una vez un niño juguetón que vivía en el bosque. Para empezar a escribir esa historia, inicia en mayúscula. También va en mayúscula después de un punto, en este caso en un punto seguido o después de un punto aparte. En nombres propios son ciudades, países, departamentos, nombres de ríos, nombres de personas y apellidos. Darío Jara nació en Lima, Perú. Observemos que esos nombres propios inician en mayúscula y también se usa la mayúscula en números romanos. El Papa Juan Pablo II nació en 1920. Observemos que ese segundo se escribió con estas letras que van en mayúscula. En el esquema complementario también tenemos este texto. Nos está ejemplificando que este punto que está después de
hombre y antes de muchas es un punto seguido, va en el mismo renglón y después del punto va en mayúscula. Después nos está mostrando otro punto. Después de colmillos está ese punto, ese es el punto aparte. Cuando hay un punto aparte, dejo renglón y escribo abajo e inicio en mayúscula. Cuando termino el texto está el punto final. Estudiantes de grado tercero, llegó el momento de explicar las actividades de profundización. Estas se realizan cuando la profesora lo indique, tanto en clase como en clase. No realicen las actividades antes de que se haya señalado. Cuaderno, deben hacer una plana de su nombre completo donde empleen correctamente las mayúsculas. Su cuaderno, que es ferrocarril, van a tomar una página completa y van a realizar la plana de su nombre completo. Nombres y apellidos. Tener en cuenta este modelo. La J de Juan es mayúscula y va con rojo. La D de David es mayúscula, va con rojo. La R de Rojas es mayúscula y va con rojo. Y la J de Junca es mayúscula y va con rojo. Y como podemos observar, ninguna de esas letras mayúsculas baja del renglón. Todas las letras mayúsculas suben del renglón gris. Van a hacer la plana hasta que finalicen en la última parte o en el último renglón de esa página. La otra actividad de profundización dice que debemos realizar en el cuaderno un listado del abecedario en mayúscula. Y al frente de cada letra mayúscula vamos a escribir un nombre propio que inicie con esa letra. Recuerden que nombre propio puede ser un nombre de un país, de una ciudad, de un departamento, de un río, de una persona, un apellido. Cuando hablo de lista es esto. Hacia abajo van a escribir las letras del abecedario en orden alfabético. Observemos que ninguna letra mayúscula baja del renglón gris, por el contrario, sube. Vamos a hacer ese listado hasta llegar a la Z. Son 27 letras de nuestro abecedario. ¿Y qué vamos a hacer al frente de cada letra? Vamos a escribir un nombre propio, por ejemplo, Tatiana, o por ejemplo, Viviana. Van a escribir el nombre completo. Otra actividad que se encuentra en el módulo es esta. Ordena las palabras para formar oraciones coherentes. Cuando hablamos de coherencia es que tenga sentido el texto. Recuerda comenzar con mayúsculas y terminar con punto. Esta es una oración, pero está en desorden. Es muy sencillo saber cuál es el orden, porque la primera palabra inicia en mayúscula y la última termina en punto. Entonces vamos a ordenarla y las vamos a escribir en estos renglones, utilizando las mayúsculas y el punto. Acá tenemos otra oración desordenada, la vamos a organizar y la vamos a escribir en el orden correcto. Aquí lo mismo esta parte, teniendo en cuenta que se inicia en mayúscula, que la primera palabra va en mayúscula y que debe terminar en punto. Y además que el texto que se forme tenga coherencia. Recordemos que las preguntas las vamos a manejar de forma oral, pero en este tema hay dos preguntas que están abiertas para que las contesten en el módulo. Están estas, cuáles son las 7 letras mayúsculas que se emplean para representar los números romanos. Acá ya están contestadas, es un tema que vamos a ver en matemáticas, pero observemos que son 7 letras que van en mayúscula. Nos está preguntando cuando estamos leyendo y encontramos un punto que debemos hacer, realizar pausas. Con el punto seguido es una pausa más corta, con un punto aparte es una pausa más extensa, pero debemos pausar. La pregunta 3 está en el módulo, la debemos contestar. ¿Qué ciudades, departamentos o países conoces? Van a escribir 3, recordando que deben iniciar en mayúscula. Teniendo en cuenta el texto, animales en vía de extinción que estaba en el esquema complementario, ¿recuerdan ese texto?
Teniendo en cuenta este texto, van a contestar estas 3 preguntas que están en el módulo. ¿Cuál es la palabra que está antes del punto final? ¿Por qué razón la palabra muchas inicia en mayúscula? Acá está muchas. ¿Por qué muchas están en mayúscula o inicia en mayúscula? ¿Y qué palabra se encuentra después del punto aparte? Van a buscar el punto aparte y ver cuál es la palabra que está después. Muchas gracias, estudiantes de grado tercero.